Bienvenidos, queridos hermanos, a Palabra de Vida. Este domingo la Palabra de Dios está tomada del Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, versículo 15 al 21. Nos dice la Palabra de Dios: cuando oyeron esto, quedaron admirados. Ni los fariseos ni los herodianos, queridos hermanos, han dado solución a la dominación del imperio en Israel, ni han enfrentado abiertamente el control imperial tanto en lo político-social como en lo religioso. Han aprendido, queridos hermanos, a convivir en una tolerancia pasiva, garantizando los mínimos para expresar el culto. Cuando lo religioso se vive como una excusa y no un compromiso de la realidad, se va de la responsabilidad personal e institucional en la transformación de aquellas estructuras que deben garantizar el bien común, la justicia y la paz. La hipocresía es el presupuesto fundamental de una falsa religiosidad que hace tiempo ha debilitado en el corazón la doble vivencia de la espiritualidad, una doble moral y una doble pertenencia. Esta ambigüedad genera posturas fundamentalistas tanto en la derecha como en la izquierda y hieren profundamente al hombre y a la historia. Los fariseos se esconden detrás de su legalismo narcisista. Los herodianos se aprovechan de su influencia política. Para ambos, la persona de Jesús de Nazaret es un problema, ya que sus palabras y sus gestos ponen en evidencia, queridos hermanos, que sus corazones están lejos de Dios, lejos de la ley y lejos del pueblo, que deberían guiar, acompañar y cuidar. La persona de Jesús, la revelación del Padre y el anuncio del reino visibilizan la mediocridad y la incoherencia tanto de los fariseos como de los herodianos. Una respuesta respaldada por la vida. La adulación de los herodianos es una forma de violencia sutil, elegante, que revela la dureza de quien tiene que convivir con la propia falta de credibilidad. Jesús no se deja enredar por unos elogios vacíos, aunque expresen una realidad. Él es un maestro sincero, veraz e inclusivo. En consecuencia, queridos hermanos, no pierda la libertad de decir aquello que de verdad rompe las ataduras de todo aquel corazón que busca el camino de Dios. Jesús sabe, queridos hermanos, que los fariseos buscan una excusa para poder acusarlo y no tienen miedo para dar una respuesta clara y comprometida. Un fanático respondería desde una ideología sin medir las consecuencias de sus afirmaciones, aunque ella ponga en peligro, queridos hermanos, la vida o la conciencia de las personas más vulnerables. En cambio, Jesús, queridos hermanos, habla de su experiencia de Dios, desde su fe, buscando siempre revelar aquella verdad integral que da sentido a la vida, a las opciones y a las acciones. Él no se sitúa y ni se ajusta al orden establecido, sobre todo cuando actúa o se acentúa especialmente la desigualdad, las injusticias y la inequidad. Hoy podríamos hacernos una pregunta, queridos hermanos, que es esencial y fundamental en nuestra vida cristiana. ¿De quién es la imagen que está grabada en nuestro corazón? ¿De Dios o del César? Recordemos, el corazón es una realidad mucho más radical que una moneda, y por eso la imagen acuñada en el corazón de la persona es la que configura toda su vida, y por eso su forma de espiritualidad y forma un compromiso con la realidad. En el corazón del mundo, dar a Dios lo que es de Dios. ¿Cómo dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios sin escaparse del mundo huyendo hacia el cielo? Una lectura, queridos hermanos, limitada del texto presentaría la posibilidad de mantener separados el orden temporal y el orden religioso, las cosas del mundo y las cosas de Dios, las realidades profanas y las realidades sagradas. El misterio de la encarnación nos da una clave de lectura. Dios ha entrado en diálogo con el hombre y ha creado un espacio sagrado en el corazón de la historia. La imagen de Jesucristo, queridos hermanos, los bautizados estamos llamados a crear lazos de fraternidad que rompan los esquemas, ellos y nosotros. La corresponsabilidad de los cristianos es la búsqueda del bien común, cuidando así la casa común, que nos llama a respetar la pluralidad de opiniones y las cosmovisiones de este mundo. La solidaridad afectiva y efectiva debe llevarnos a reconocer la dignidad de toda persona humana. La presencia en los lugares donde se geste se decide el rumbo de la política, de lo económico, la educación, la cultura y la fe requieren de nosotros, queridos hermanos, idoneidad y valores evangélicos. No se trata de diluir realidades, sino de respetar la justa autonomía y la sana diversidad. Como Jesús, es importante no caer en las trampas de quienes quieren por derecha o por izquierda uniformar y formatear tanto las personas como las instituciones y la realidad.
Como Jesús estamos llamados, queridos hermanos, a responder desde nuestra experiencia de Dios y desde nuestra fe ante esa realidad que el mundo nos depara y nos presenta. Por eso, la pregunta de Jesús que nos hace en este Evangelio de este domingo es fundamental. Dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Un feliz fin de semana para todos y que el Señor les bendiga.